Bienvenidos a Raíces con Alas. Somos Mania Casuso y Carla Lara. Hoy tenemos un episodio especial que estamos seguras te hará reflexionar y sobre todo te dará alas para crecer. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces con Alas. Yo soy Carla. Y yo soy Mane y vamos a hablar de un tema bien interesante que genera muchas dudas y que es un tema que además está en auge y vamos a hablar del virus del papiloma humano VPH. Y para que nos expliquen con toda claridad y profesionalismo el tema, tenemos a un gran invitado. Él es el doctor Pepe Smeke y es ginecobstetra. Y bueno, pues vamos a hablar del virus del papiloma humano, de qué va, qué es, ahora sí que cómo, por dónde y a quién. Querido Pepe, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por escuchar. Espero llenar expectativas. Por supuesto que Estamos sí. encantadas de tenerte aquí y pues ahora sí que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el virus del papiloma humano o VPH? Claro, es un tema que ahorita está en boga de todos. De hecho, siempre ha estado, pero ahorita se sabe un poquito más. Es un tema que genera mucha controversia en la consulta. Es un tema que habitualmente angustia. Así que me encanta hablar de esto porque espero dar tranquilidad. Hay que dar tranquilidad. Hay mucho miedo en la calle. Como su nombre lo dice, es un virus. Eh, los virus son microorganismos que no están vivos, que solamente viven o tienen su ciclo cuando se meten a la célula de un ser vivo, en este caso de un ser humano. O sea, está como en vida latente, digamos, o no está vivo cuando se encuentra afuera, pero cuando se mete dentro de la célula, en el caso específico de la mujer, es cuando puede tener actividad y dependiendo de la actividad que tenga, es el riesgo potencial que puede llevar a cabo. Que esto siempre es muy ilustrativo, porque al final como que todo el mundo por ahí domina o siente que domina bacterias, virus, y no. Entonces hay una gran diferencia. Es correcto. ¿Cómo se transmite el VPH? Porque también hay muchos mitos alrededor. ¿Esto es solo por relaciones sexuales, por contacto sexual, o hay otros medios de transmisión? Claro. Básicamente, el medio de transmisión, hay que decirlo, es por contacto sexual. Es algo que a veces explicar en el consultorio cuesta un poco de trabajo porque pues lleva a problemas a veces maritales o de pareja, pero sí, hay que decirlo, es un virus que no propiamente se transmite a través de relaciones sexuales, pero arriba del 90 y tantos por ciento sí. Existen publicaciones acerca de la transmisión a través de fomites, que son objetos contaminados por el virus, como por ejemplo, no sé, si se comparten calzones o en algún vapor. Es difícil, ¿no? Pensar que pueda llegar así, que alguna mujer o alguien que esté contagiado lo deje en algún lugar, pero inmediatamente alguien más, un segundo ser humano, llega y se sienta ahí o tiene contacto con la zona genital, con ese objeto contaminado, lo puede adquirir. Está publicado en la literatura, estos fomites que son objetos que están contaminados que transmiten el virus, pero hay que decirlo, es un virus de transmisión sexual propiamente. Oye, y a ver, aquí hay algo que a mí me causa un poco de ruido porque decías, ¿no? De los problemas maritales que pueden suscitar. Y hace ratito lo platicábamos, Carly y yo, y lo platicamos también detrás de cámaras. También creo que es importante resaltar que no es me contagié y tengo síntomas mañana o en 3 días o en 5. A veces pueden pasar años. Por supuesto. Por supuesto, es un virus que nuevamente, comento, se adquiere por vía sexual. La manera en la que se diagnostica, hay varias formas para diagnosticarlo. El diagnóstico como tal no nos va a decir cuándo fue adquirido por la paciente, simplemente nos dice que lo tiene. Eh, digamos que alguien lo puede adquirir hoy, lo tiene de una manera activo dentro del cuerpo, vamos, que se puede diagnosticar a través, por ejemplo, de un Papa Nicolau. Eh, no nos dice, como les digo, cuánto tiempo lleva esta infección, simplemente la paciente lo tiene, lo expresa, se ve en el Papa Nicolau, que es un estudio que se hace en el consultorio, en donde tomamos células del cérvix, se las mandamos al patólogo, él lo observa a través del microscopio y detecta cambios celulares que son específicos de este virus, o sea, cambios que el virus le genera a estas células cervicales. Existen otras pruebas, como las pruebas de PCR, que son pruebas que se toman para saber si la mujer, en este caso, estamos hablando de la mujer, tiene el material genético del virus. Em, Esto tiene algún impacto, sí, pero por el otro lado, no. ¿Qué quiere decir? Una cosa que siempre explico en el consultorio es la presencia del virus en un ser humano, el tener el virus nada más como tal ahí, y otra es que el virus esté infectando. Por ejemplo, si nosotros tenemos contacto con esta mesa, con un teléfono que está contaminado por muchas bacterias, virus,
Si hacemos una muestra, la tomamos y la analizamos, muy probablemente o casi 100%, todos nosotros tenemos gran cantidad de bacterias, virus, parásitos, hongos en nuestro cuerpo, en nuestra piel, pero no estamos infectados, no tenemos una lesión por el virus, la bacteria, el hongo. Es así, cuando buscamos al virus con una prueba de PCR, a ver si su material genético está, no quiere decir que aunque la prueba salga positiva, quiere decir que la persona tiene el virus, sin embargo no la está infectando en ese momento. No se está expresando ese. No se está expresando, no está generando ningún problema, ninguna enfermedad, simplemente lo tiene, es portadora del virus, pero no está enferma en ese momento del virus. Eso es lo que detectan las pruebas PCR, solamente nos hablan la presencia del virus. Para saber si la persona tiene una infección por el virus, es la prueba de Papá Nicolau, que como les digo es un extendido celular, es una prueba que no duele, que se hace en 2 minutos en el consultorio, se manda al patólogo y el patólogo lo ve al microscopio, y si las células del huésped tienen cambios específicos relacionados con el virus, entonces decimos, tú sí estás infectada por este virus. No nada más tienes la presencia del virus, como yo, la presencia en este momento en mi cuerpo de algunas bacterias en mi piel, pero no tengo ninguna lesión por la bacteria. En ese caso sí hay una lesión y una infección activa por el virus. Esas infecciones activas pues, se dividen en grados dependiendo qué tan profundo el virus esté infectando, ¿no? Digamos que esto es como una cebolla. Ok. La cebolla tiene capas. Digamos que el virus puede estar infectando la capa superficial de la cebolla, que es una infección presente, activa, pero leve, en donde más del 90% de las mujeres va a remitir en forma espontánea esta lesión, o sea, su sistema inmunológico va a eliminar esta lesión en forma espontánea, sin que ella tenga que hacer absolutamente nada. Justo por eso, esto que acabo de decir con lo del principio, de no se espanten, lo que pretende es dar tranquilidad, no porque tengan una prueba de Papá Nicolau positiva con una lesión de bajo grado que se refiere a esta capa superficial, es una mala noticia. Claro, no es buena noticia, pero no es algo que deba de angustiarlas. Y después, si el virus es suficientemente potente o virulento, que es la capacidad del virus para infectar, y el sistema inmunológico de la mujer que estamos tratando no es lo suficientemente competente, el virus tiene la capacidad de no solamente quedarse en la capa superficial de la cebolla, sino de ir a una capa más profunda y generar una lesión de alto grado. Y nuevamente estas lesiones de alto grado, hilado esto a lo que dije al principio, tienen la capacidad de tener una remisión o que reviertan en forma espontánea sin necesidad de tratamiento. ¿Ok? O sea, ¿cómo se lleva a cabo esto? El sistema inmunológico del huésped, de la paciente que lo tiene, pelea en contra de este virus, como pelea en contra de bacterias, hongos, parásitos u otro virus, y tiene la capacidad de eliminarlo. No quiere decir que no vamos a hacer nada como médicos, pero tiene la capacidad de eliminarlo. Y después, si el virus nuevamente es suficientemente virulento y el sistema inmunológico del huésped lo permite, el virus pasa a una capa más profunda en donde ya genera una lesión peligrosa, precancerosa, ¿no? Y después pues puede llegar a generar un carcinoma in situ y un cáncer cervicouterino, que hoy por hoy, la verdad es que como médicos nos molesta el ver el cáncer cervicouterino porque es una enfermedad que ya no debería de existir. Habiendo Papá Nicolau y sabiendo la progresión desde que adquirimos el virus, o bueno, desde que infecta la capa superficial de la cebolla o tenemos una lesión de bajo grado hasta que lleva a cáncer, una lesión cancerosa o precancerosa, pasan muchos años. La literatura por ahí refiere 10 años. Sabemos que hay especies de virus muy virulentas y tienen una progresión muy rápida, unos virus en específico, pero de todas formas, si una mujer va al médico, va al ginecólogo, tiene sus revisiones seriadas y hace Papá Nicolau, no deberíamos de ver hoy por hoy cáncer cervicouterino. Podríamos ver lesiones precancerosas, tratarlas, dejarlas muy a tiempo, pero no cáncer cervicouterino. Cuando vemos un cáncer cervicouterino es porque la paciente real le valió de alguna manera, no fue al médico, no se atendió. La típica historia o cuando nos da miedo es cuando llega una paciente de primera vez y le preguntamos ¿cuándo fue tu último Papá Nicolau? Y nos dicen nunca me lo he hecho, o hace 7 años, 8 años, 5 años, ahí es cuando nos urge hacérselo para saber que pues no lo hayan tenido y este virus, a pesar de que se puede quitar solo, pues no se haya quitado porque haya sido un virus intenso, virulento, el sistema inmunológico del huésped no muy bueno y haya desarrollado un cáncer. Contestando un poquito la primera parte de la pregunta, podemos adquirir, bueno, la mujer en específico puede adquirir el virus hoy, tenerlo ahí en vida latente, que pase desapercibido en pruebas de Papá Nicolau porque no está infectando, sí lo tiene. Tendríamos que hacer una prueba de PCR, pero no hay infección, entonces el virus no sale en el Papá Nicolau. Saldría si hacemos una prueba de PCR, pero aunque hagamos la prueba de PCR y salga positivo el virus, no tenemos tratamiento. Solamente hay presencia del virus. Nuevamente, como si yo tengo una bacteria aquí, no por tenerla
diagnosticada en un cultivo, tienes bacterias, que sí que tengo que tomar un antibiótico, porque entonces tendríamos que vivir con antibiótico. El virus como tal, no podemos meter ácido o fuego adentro de la mujer, de la vagina, o una bomba y que explote y queme todo. No existe tratamiento, solamente tratamos las lesiones. Un virus se puede adquirir hoy, estar en vida latente por años, incluso que haya generado una lesión de bajo grado, recordando que más del 90% tienen remisión espontánea, se haya quitado solita, la mujer sí va al médico porque es comprometida, le hacen su Papá Nicolau, sale perfecto ese Papá Nicolau, siendo que tiene el virus, pero no está infectando, infectó, pero el sistema inmunológico la eliminó y en ese momento no la tiene activa, el Papá Nicolau sale limpio, la mujer tiene el virus y su sistema lo eliminó, el virus no fue suficientemente virulento, eliminó la lesión y nada, no tiene utilidad el hacer nada más pruebas de PCR, son caras, no se deben de hacer a la población general y lo que sí se sugiere es hacer Papá Nicolau. La lesión, o perdón, el virus lo pudo haber adquirido hace años y que esté en vida latente y hoy de pronto activarse por una baja inmunológica o por cosas que no tenemos claridad y que salga positivo un Papá Nicolau. Por eso no debe de generar problemas maritales de pareja, porque es muy probable que esta lesión, o perdón, este virus tenga a lo mejor de la primer 20, pareja sexual. 30, 40 años. Exacto, 5 años, 10 años, 20 años de alguna pareja sexual por ahí, no debería llevar a problemas maritales, simplemente eliminarla. Aunque a veces es, oye, yo ya me hice 5 papanicolos en mi vida, todos han estado limpios y este me sale enfermo, ¿no? O con alguna lesión, me contagiaste. No, el virus, esta mujer puede tener el virus de hace años y que apenas se activó y apenas está dando una lesión. Entonces, nuevamente, tranquilidad. Con lo cual me atrevo a recordarles a todas las personas que nos están escuchando, si hay hombres, increíble, porque esta información la tenemos que saber todos, pero las mujeres que nos están escuchando, que nos están viendo, que no pueden dejar estos chequeos anuales, o ahorita le vamos a preguntar al doctor, cada cuándo un Papá Nicolau, a partir de qué edad, Pepe, y si tuviese yo esta expresión de una lesión leve, ¿es hasta el otro año Claro. o cada vez más cerca? Sí, es muy buena pregunta. Habitualmente empezamos a hacer papanicolaos. Las normas nos dicen cuando la mujer se convierte, tiene su primera relación sexual porque lo pudo haber adquirido ahí. Entonces, una vez que la mujer se hace sexualmente activa o inicia con vida sexual, debe de empezar a tener papanicolao en forma anual, siempre y cuando tengamos papanicolaos sanos, limpios, sin lesiones. O si la mujer nunca ha tenido vida sexual, por ahí hay en la literatura publicaciones que dicen que a partir de los 21 años, por estas cuestiones que hemos platicado de fomites, que son muy poco probables, ¿no? Que puedan infectar a la mujer. Por supuesto, se hacen distinto. En una mujer núbil me refiero a que nunca ha tenido vida sexual, se hacen papanicolaos ciegos. Quiere decir que no se pone el espejo vaginal o el pato incómodo, sino tomamos un hisopo largo y lo tomamos ciego. Simplemente lo introducimos dentro de la vagina para no dañar el himen, y tomamos células que están en el fondo de saco, o sea, que van descamándose dentro, como las células que se descaman de la piel. Lo tomamos y se lo damos al patólogo y el patólogo nos dice, ok, a lo mejor no veo células específicas de donde tomamos específicamente el Papá Nicolau, sin embargo, tampoco veo células que tengan características propias de una infección por virus de papiloma. Una vez que una mujer ya inició vida sexual, mientras tenga Papá Nicolaos limpios, sanos, sin lesiones, una vez al año. Cuando hay una lesión en Papá Nicolau, sí hacemos un poquito más estrecho el seguimiento, cada 4 a 6 meses, sobre todo para no dejar rienda suelta al virus. Lo más probable es que, exacto, que veamos que en la próxima muestra o en la próxima, o sea, a los 4 o 6 meses o al año de esta primera, veamos una remisión, que el virus ya no está. Pero es importante ver que el virus no esté avanzando, porque como dijimos, la capa superficial de la cebolla, arriba del 90%, el sistema inmunológico las elimina, pero tiene también la capacidad de profundizar a la siguiente capa. Entonces tenemos que estar un poco pendientes de que esto no suceda, por si sucede, tomar medidas, ¿no? Y bueno, a mí esto me hace pensar en varias cosas. Primero, que sabemos que hay diferentes tipos de BPH. Hay algunos que son de bajo riesgo cancerígeno, algunos que son de alto riesgo cancerígeno. Y también, hablando de esta parte que puede ser de verdad algo que se puede prevenir. Claro. Estamos hablando de que hay un porcentaje muy alto de mujeres, más o menos, no sé si tú tengas un dato de qué porcentaje de mujeres tienen BPH, probablemente silencioso o no, porque al final el cáncer cervicouterino sigue siendo una de las principales causas de muerte en México. Sí, tristemente, ¿no? Como lo comentabas un rato, no debería de haber. Es una muy buena pregunta. El virus de papiloma humano es tan frecuente en las mujeres
La mayoría de las publicaciones nos hablan de que arriba del 90% de las mujeres en edad reproductiva, ¿no? Cuando estamos sexualmente más activos, han tenido el virus alguna vez en su cuerpo, ¿no? Si a todas les tomáramos PCR o hacemos análisis a gran cantidad de mujeres, arriba del 90% de las mujeres, su cuerpo ha tenido contacto con el virus de papiloma humano. No así, todas han desarrollado infección por el virus. O sea, no todas tienen o desarrollan lesiones en un bajo porcentaje. Y de las que desarrollan, recordar que muchas tienen remisión espontánea. Voy a dividir un poquito el virus de una manera para que se entienda, que es como lo dividimos médicamente. Existen alrededor de 200 tipos de virus de papiloma humano. Eso es una familia grande de virus que contagian al ser humano. ¿Ok? 200 tipos que contagian al ser humano, de los cuales, hablando yo de mi rama de ginecología, 40 más o menos contagian a la mujer. Bueno, más bien de estos 240 son los que contagian al ser humano y 15 de ellos son cancerígenos. 15 de ellos se relacionan con cáncer. Todo cáncer cervicouterino tiene que pasar por virus de papiloma humano. O sea, para desarrollar cáncer cervicouterino forzosamente tuvo que haber habido o hay, ¿no? Presencia del virus de papiloma humano, una infección por el virus de papiloma humano. No todos los virus de papiloma humano, no todas las infecciones por este virus van a desarrollar cáncer. ¿Ok? Y ese grupo de muchos virus que tenemos, los dividimos en dos. Los que infectan mucosas, como es el cervix, dentro de la vagina, y los que no infectan mucosas e infectan piel. Estos que infectan piel generan verrugas, ¿no? Todos hemos escuchado las verrugas que pueden salir en muchas partes del cuerpo, todas tienen que ver con virus de papiloma humano, pero específicamente los que contagian o infectan la región anogenital, eh, básicamente son el 6 y el 11. De estos tantos que tenemos, el 6 y el 11 son los más virulentos, los que con mayor frecuencia se asocian a verrugas vaginales o anales o perineales o vulvovaginales. Y del otro grupo, que no son los que contagian piel, sino los que contagian mucosas, que de estos son los que pueden desarrollar cáncer si no se tratan, básicamente hay algunos que son 15, pero básicamente el 16 y el 18 son los que más comúnmente vemos o los más virulentos y los que con mayor frecuencia pueden desarrollar este tipo de cáncer. No por tener verrugas debemos de asustarnos, porque el tener verrugas sí habla de una infección, pero no de los que generan cáncer. Y también puede haber, estamos platicando antes de esta entrevista, hay pacientes que tienen los que generan verrugas y también los que generan cáncer, ¿no? Al mismo tiempo. Exacto. Entonces, no por ver una verruga es no el susto de me va a dar cáncer, pero tampoco excluirlo porque pueden haber más de una variedad, ¿no? Del virus. Entonces, chequeos anuales y ante cualquier cambio en la región anogenital, ¿no? Acudir al médico, ¿no? En caso de las mujeres, de los hombres al urólogo a checar qué está pasando y qué es lo que hay que hacer. A mí estos temas me parecen tan relevantes que creo que de pronto preguntar cosas básicas importa. Vamos a hablar de la vacuna, por supuesto, Claro. que eso es un tema súper relevante. Pero en tema de prevención, ¿el preservativo es suficiente? Sí, sí debería de ser suficiente un buen uso del preservativo. La cuestión por el preservativo que hemos visto a través de los años es que no siempre tiene el mejor uso. A veces no está disponible y surge una relación sexual y es difícil patear el bote, difícil diferirla. No hay preservativo, vamos a esperar. O sea, cuando nos convertimos en hormona, nos dejamos, sube la hormona, es difícil a veces. Entonces, en una pareja que no hay estabilidad o que no hay fidelidad, que es probable que hayan contactos sexuales con otras parejas, pues es importante que siempre esté presente el condón o el preservativo para evitar esta infección, que sí debería de ser bien utilizado, suficiente para prevenirla. Eh, Cabe mencionar también que, híjole, a veces el preservativo pues cubre una parte importante del pene, la parte que penetra, ¿no? Dentro de la vagina, pero no cubre todo. O sea, hay fluidos vaginales que pueden tener contacto con la región del vello púbico, la sínfisis del pubis, incluso los testículos, juego sexual de manos, de otras partes del cuerpo que van y vienen, y entonces también son estas regiones capaces y estas secreciones de mucosas capaces de contagiar. Entonces, en sentido estricto, a lo mejor el pene no va a enfermar, pero otras partes del cuerpo pueden tener estas secreciones y sí transmitirlo. Lo mejor es, por supuesto, tener fidelidad, checarse hombre-mujer, no tenemos ninguna infección y tener una sexualidad plena. Y en caso de que hayan parejas nuevas, pues acudir el hombre con el urólogo, la mujer con el ginecólogo, intentar
dilucidar esto, encontrar salud en ambos casos para que haya una sexualidad plena y mientras esto no sea así, utilizar siempre condón, ¿no? No se ve, no podemos saber, se ve limpio, se ve limpia, es algo que no se ve y cualquier persona, pues platicando, arriba del 90% de las mujeres en algún momento de su vida lo tienen y lo pueden transmitir. Y yo creo que esta parte es súper importante y sí hay que remarcarla. Si están empezando una relación de pareja, ambos, por amor propio y por amor a su pareja, el decir, vamos a hacer un checo de infecciones o de enfermedades que son de transmisión sexual para verificar cómo estoy. O sea, yo creo que además del preservativo, además de la fidelidad, qué mejor que empezar una relación diciendo, ok, no tengo nada de esto, y entonces entrar con mucha más tranquilidad. Y es parte de la prevención, ¿no? Porque no nada más hay VPH, hay un montón de cosas. Es Sexualidad responsable, ¿no? También, porque y es ejercer una sexualidad responsable, y yo creo que no hay forma más bonita de ejercerla que y así, ¿no? Sí. Sin llevarnos sustos, que es un poco lo que decíamos al principio del podcast. Ahora, los hombres pueden portar, pueden tener la infección, pueden tener síntomas. ¿Cómo es el tema con ellos? Yo sé que eres especialista en mujeres, pero ¿cómo es el tema en eso? Claro, el hombre habitualmente, bueno, el hombre, hablando de estos dos tipos de virus que existen, o dos familias, los que infectan mucosas y los que no infectan mucosas, pero infectan la piel, el hombre, específicamente, perdón, la mujer tiene, dentro del cervix, tiene una estructura que se llama unión escamocolumnar. Es, digamos, hay gente que tiene los labios un poco pervertidos y se ve el cambio de mucosa de lo que hay dentro que lo que hay en los labios. Son diferentes tejidos. Y hay gente un poquito de piel más oscura que incluso se le puede llegar a ver la diferencia, ¿no? Del color de la mucosa, que es un poco más rojiza, y la región externa que sea de otro color, de otra tonalidad. Específicamente, esa unión es muy similar a la que las mujeres tienen dentro del cervix. El cervix es especie de una boquita, digamos unos labios, por eso hice referencia a, en donde la región externa tiene un tipo de tejido, pero la región interna tiene otro tipo de tejido, y en el lugar donde se une el tejido externo, digamos, con el tejido interno, en esa unión, en esa transición, le llamamos unión escamocolumnar o zona de transición específicamente, y esa zona de transición es la que le gusta al virus. Ahí es donde le gusta infectar, alojarse, infectar esas células que viven ahí, son como las células vulnerables. pero además la textura es como una escalerita, ¿no? Microscópica. Exacto, es microscópico todo. Digo, se puede ver en Bueno. pacientes que tienen diferentes tonalidades. Pero si algo se quiere estas esconder, cosas. pues está perfecto. Claro, Guardarse. claro, es un lugar muy específico que sabemos que al virus le gusta. Entonces, justo cuando tomamos el Papa Nicolau, estamos obligados a tomar células de esta zona de transición para revisar si en esa zona está la presencia de. El hombre no tiene presencia de esa zona de transición, no tiene ese epitelio, no tiene cervix, no hay vagina, entonces el hombre no adquiere ese tipo de infección por ese tipo de virus que genera cáncer cervicouterino. El hombre puede adquirir infecciones por virus que generan verrugas. Los hombres también En la piel. en la piel, en el pene, en los testículos, en el periné, en la región púbica, en algunas otras partes del cuerpo, como cualquier otro ser humano, sí podemos desarrollar el tipo de infección. Podemos desarrollar también papilomas, que son especies de verrugas. En algunas otras mucosas, no tenemos la mucosa escamocolumnar, esta unión escamocolumnar en la vagina, pero sí tenemos mucosa laríngea. Entonces, por ejemplo, el sexo oral también nos pone en riesgo de desarrollar un cáncer laríngeo o un papiloma laríngeo que tenga la capacidad de ir igual a mujer. Y específicamente hablando del hombre, un hombre que no tiene verrugas, que pudiera tener la presencia del virus 16 o 18, de los virus que no generan verrugas, pero sí pueden generar cáncer, el hombre habitualmente lo adquiere a través de un contacto sexual, ya sea hombre a hombre o hombre a mujer. eh, lo tiene, se convierte en portador, no va a desarrollar ningún tipo de enfermedad, no se le va a ver, no van a haber lesiones, pero mientras tiene relaciones sexuales con otras mujeres o con otros hombres, mientras lo tiene activo, mientras el virus está en él, tiene la capacidad de transmitirlo. En cada relación sexual tiene la capacidad de transmitirlo, y eso es grave porque no sabemos, no nos damos cuenta, nos sentimos sanos, no huele mal, no pica, no arde, no hay lesiones, pero si tenemos relaciones con distintas parejas, hombres o mujeres, mientras haya contacto con mucosas, con genitales, lo vamos a estar transmitiendo. Más o menos un periodo de 6 a 12 meses, 4 a 12 meses, el hombre habitualmente, el virus, al no encontrar esta zona de transición, desaparece, deja de estar en el hombre. El hombre es
portador durante un tiempo y después deja de ser portador. El hombre, digamos, que se cura en forma espontánea, su sistema inmunológico, al virus no encontrar esa zona donde se hace fuerte, se pierde. Pero las mujeres que tuvieron contacto, lo queda ahí en ellas para mucho tiempo. Y los hombres con los que él tuvo contacto, en cuestión de hombres homosexuales, pues tienen otra vez el mismo potencial, ¿no? De adquirir el virus y de estar contagiando un periodo largo de tiempo hasta que sucede esta regresión espontánea. Ahora, por ejemplo, ¿qué posibilidad existe de que en el intercambio de sexo oral, en la boca es una mucosidad? Sí, claro, por Y entonces supuesto. ahí sí se puede alojar tal Claro. vez el virus durante muchísimos años. Claro. Y pensando, no sé, digo, nosotras ya estamos más adelante, Bien. pero en estos dos jóvenes, ¿no? No O sea, Nueva York, pero bueno. no tanto, pero vamos a suponer que cada persona ha tenido relaciones con 3 personas. Entonces, si el nuevo novio tuvo relaciones con 3 y esas 3 con otros 3 y esas Exacto. 3 con otros 3, Exponencial. Es exponencial, eso sí. al final sí puede haber un contagio Claro. de boca genitales Sí, claro. y además podemos acumular 30 tipos de virus de papiloma humano, Sí. tanto en boca como en genitales, digo, como en otras partes del cuerpo, pero esa ya sería otra etología. Sí, sí, otra zona, ¿no? Otra etogenia, otra forma de ser. Sí, es correcto, ¿no? La respuesta es sí, sí se puede. De hecho, en algún momento se han hecho en prepas, en secundarias, tanto con esta enfermedad de transmisión sexual como otras, como el HIV y algunas otras, ejercicios con salones de clases o con niños, en donde a cierto número de niños les reparten, por ejemplo, un papelito o un sello, y ese sello no se seca, sino puede ir manchando o embarran de pintura uno, y entonces el niño se empieza a mover, no sé, manchan a 5 niños de la clase y hay 100 niños, pero esos niños empiezan a caminar y a tener contacto con otros niños y como la pintura de uno hace que al final gran cantidad de los otros niños que no estaban manchados por esa pintura, o la mayoría, si no es que todos, ¿no? Solamente el que tuvo la suerte de no tener contacto con ese niño o que tuvo contacto, pero no justo con esa zona, sino en alguna otra no se contagió, ¿no? Y esto es para hacer entender, hacer conciencia un poco en los niños que empiezan a tener vida sexual o para adelante, que sepan cómo se transmiten las enfermedades de transmisión sexual, que no es que se ve limpia o se ve limpio, o lo conozco, o es hijo de mi amiga, o es la mamá de mi tía, o sea, no lo vemos. El del catecismo también Exacto, es exacto. todos, ¿no? Esto no respeta, Todos. no respeta edad, estatura, estado de ánimo, no respeta absolutamente nada. Cualquier humano puede ser potencialmente infeccioso. Y algo bien importante, o sea, el ser un chavo, una chava, una señora, un señor portador o que tenga una infección activa, no significa que es por mal portada. Porque ese es un estigma que tiene el VPH. Claro. Cuando estamos hablando que el 90% de las mujeres podemos O más. tener, o más, podemos Sí. tener el virus. Entonces, esto es de verdad es exponencial. O sea, yo creo que en el futuro vamos a ser el 100%. Por eso la importancia de transmitir esta información y que yo quiero hacer un hincapié aquí, volviendo, porque pues seguramente muchas de las personas que nos escuchan son madres y son temas difíciles de tocar con los adolescentes o con los niños, ¿eh? Porque yo pienso que lo más pronto mejor, hablando de información de educación sexual integral y esta parte con la que muchos chavos todavía están creciendo de, bueno, la relación sexual solo se consuma en la penetración, pero si tengo juegos eróticos y si tengo sexo oral y si tengo otro tipo de prácticas, no, pues sí, hay que ser lo suficientemente específicos porque el riesgo es latente y es exponencial. No es correcto. Entonces, habiendo dicho eso y que mis hijos me van a regañar, no me importa para que sepan que tienen que cuidar lo que se meten a la boca. Claro. ¿Y dónde ponen esas boquitas preciosas? La vacuna. Exacto, eso es para allá iba, ¿no? Esto es, Bueno, antes de la vacuna nada más me encantaría que nos fueras. Ya vimos que en las mujeres, Papá Nicolau, por lo menos es una vez al año, mientras correcto. esté inactivo, la PCR puede ser una alternativa, pero ¿y en los hombres hay algún estudio? Sí, los hombres que tienen lesiones o que han tenido parejas, mujeres Sí, o hombres, lesiones, o sea, si quiero decir, híjole, yo quiero una claro, sexualidad responsable, ¿qué estudio me hago claro, para cuidar a mi chava? claro, como hombre ir al urólogo, ¿no? No me quiero meter tanto en qué hace el urólogo, es otro tema que puede ser un poco más extenso, pero ir al urólogo a hacer pruebas de tengo o no tengo el virus de papiloma humano, lo puedo no transmitir, cómo Sí. está esta parte. Y específicamente en las mujeres, una vez que la mujer empieza a tener relaciones sexuales, ¿no? Una vez al año hacer Papá Nicolau, acudir a su consulta, su revisión anual de rutina es muy importante y el ginecólogo tiene que o debe de hacer
un estudio de Papá Nicolau. Específicamente la prueba de PCR, yo en lo particular no la hago a la población general, o sea, todas las mujeres que vienen a mi consultorio a hacerse una revisión anual, en donde en el interrogatorio, en la historia clínica, no me externan alguna preocupación en específico, algún antecedente específico que me haga pensar en la importancia de tomar una prueba de PCR, no lo hago. Es una prueba que es un poco más cara que Papá Nicolau, que conlleva otras cosas. Simplemente hacer Papá Nicolau a todas las mujeres, eso sí es importante, sí tiene impacto, y hacerlo una vez al año. Si el Papá Nicolau no sale bien, entonces el médico, dependiendo del resultado no adecuado, el patológico, dará alguna instrucción de cuándo volver a repetirlo o si es necesario o no dar un tratamiento. Y específicamente aquí, me parece que esto que hemos platicado de arriba del 90% y lo podemos tener de hace mucho tiempo y por sexo oral nos puede dar, sí es importante mencionar que lo más común es pene vagina o pene ano, ya sea en el caso de homosexuales o en el caso de sexo heterosexual o vagina vagina, o sea, mucosas de la región anogenital es cuando más se transmite. Sí, el papiloma laringio, sí, otros tipos de papiloma, otro tipo de infecciones, pero mucho más común es De la vena Directa. en el área anogenital, correcto. Entonces, bueno, con toda esta angustia de cómo me puedo cuidar, parece que da con el aire, la verdad es que no. El condón, el preservativo, ya platicamos un poquito que puede ser algo responsable o es algo responsable hacerlo, el ir al médico, tanto el hombre como la mujer, a saber que están sanos y poder tener una sexualidad plena. La vacuna, ¿no? La vacuna ha revolucionado esto, ha disminuido los números de enfermedades feas, graves, de que el virus avance rápido. Es una vacuna que no va a prevenir al 100% el riesgo de infectarnos, va a disminuir en gran medida la posibilidad de infectarnos. Em, en gente que ya tuvo presencia del virus, que ya tuvo contacto con el virus, va a generar una respuesta inmunológica por el huésped, por quien recibe la vacuna, tanto hombre como mujer, y entonces en caso de tener el virus, mucho menos probable que ese virus se active y genere lesiones. Va a estar ahí, si tomamos una PCR va a estar ahí, pero si tomamos Papá Nicolau, no va a estar ahí, no van a haber infecciones, ¿no? De este virus, o mucho menos frecuente y menos progresión a enfermedades graves, ¿no? Más probable que una lesión en la capa superficial de la cebolla se quite, más probable que una lesión que ya está en la siguiente capa no llegue a una siguiente, ¿no? A una siguiente fase de la enfermedad. Está indicada en hombres y mujeres, mucho más en mujeres, pero hay cada vez más conciencia en que hombres también se han administrado, exacto. En niñas o jóvenes, tan jóvenes como 9 años, entre 9 y 11 años, hasta los 25 o 24 es el target, pero a mí no me gusta decir el hasta, sino más bien lo importante es enfocarnos lo más cercano a los 9 11 años, mejor a los 12 que a los 13, mejor a los 13 que a los 14, porque entre más avanza el tiempo, más probable es que este ser humano tenga su primera relación sexual, y lo ideal es que la vacuna llegue al organismo, o sea, administrada, previo a la exposición al virus. Como les dije, sí hay, una vez que ya me expuse al virus, sí hay un refuerzo inmunológico para el cuerpo, pero si todavía no tenía mi cuerpo conocimiento del virus, si primero tengo la vacuna y después me enfrento al virus, es mucho mejor, es mucho menos probable que lo adquiera, que se desarrolle, que genere lesiones, que lo pueda transmitir, etcétera. Básicamente voy a hablar de dos, dos vacunas. Existe una vacuna que prácticamente va saliendo del mercado, es la cuadrivalente, que nos cubre contra los dos tipos más comunes de virus de papiloma humano que genera verrugas, que es el 6 y el 11, como lo platicaba hace un momento, y contra dos virus, los más importantes, que no genera verrugas, pero puede generar lesiones precancerosas, que es el 16 y el 18. Esa vacuna digo que va de salida porque existe actualmente, tenemos una vacuna que se llama nonavalente, que cubre 9 tipos, que incluye los que ya mencioné y algunos otros de alto riesgo. O sea, los que incluye los nuevos, todos tienen que ver con posibilidad de tener cáncer, o sea, con los virus que infectan mucosas y que pueden desarrollar lesiones premalignas o incluso cáncer. Entonces es una vacuna que está disponible. Actualmente, específicamente hablando de México, ya se estaba poniendo en centros de salud. Tristemente nada más están poniendo 2 dosis. Ahorita voy a platicar cómo se ponen 3 dosis. Ujú. Me regreso un poquito. Dividimos, ¿no? Ya dije que se puede poner en mujeres antes de 15 años y después de 15 años. Las de antes de 15 años, entre 9 y 11 empezar, y específicamente las que tienen hasta 15 años deben de recibir solamente 2 dosis. O sea, Para menores, 15 años, menores de 15 años, porque ¿cuánto es el espacio entre dosis y dosis? en
digamos en el esquema de antes de 15 años, solamente son 2 dosis, una, y por lo menos deben de pasar 6 meses para recibir la siguiente, no más de 12. O sea, se debe de completar. 15 en julio, no tiene ninguna dosis. Entonces, con que reciba 2 dosis en este momento es Por el suficiente. periodo en el que está de edad. Exacto, que es ¿Qué? antes de 15 años, una, Con 6 Con meses 6 de meses de diferencia. diferencia. por lo menos deben de pasar 6 meses para recibir la otra, pero no debe de pasar más de un año. O sea, lo que hemos visto es que una, y puede ser a los 6, 7, 8, 9, 10 Pero no llegaron. o 12 meses, está cubierta. Pero no pasa. Mayores de 15 años y en cualquier edad más allá de 15 años, son 3 dosis. Digamos, hoy la primera, 1 o 2 meses la segunda y 6 meses la La tercera, ¿ok? O hoy al 1 o 2 meses y 4 meses después de esa segunda. Igual, si no me la pude poner a tiempo, oye, me puse la primera, la segunda no pude al mes o a los 2 meses, no pasa nada, siempre y cuando sea dentro del año, recibir las 3 dosis. O sea, una a lo mejor 4, 5, 6 meses y antes de que termine el año, la tercera dosis, y esa es una buena cobertura. Específicamente, me regreso un poquito a lo que tocaba al inicio de la vacuna. En México solamente se está poniendo una dosis, pues por cuestiones de costos, por muchas cuestiones que existen, que no me voy a meter en ellas, se está poniendo nada más una dosis. Existen muchas publicaciones que hablan de que es insuficiente, sí genera, por supuesto, una respuesta inmunológica, sí, pero no como el esquema de 2 dosis en menores de 15 años o de 3 dosis en menores de 15 años. Pero, por supuesto, es mejor recibir una dosis Que ninguna. que nada, claro, ¿no? Sabemos que menos Por efectivo, sí. que las familias opten por Sistema Nacional de Salud, la dosis que están dando, Y acudir a privado. privado, Claro, y tener la dosis 2 y por la dosis supuesto, 3. por supuesto. ¿No? Sí, Porque eso es algo que es correcto, es correcto. Y la otra es, por ejemplo, bueno, cuando nosotros éramos jóvenes, no estaba en el Ayer. esquema. Ok, O sea, antier sí, no estaba en el esquema. O sea, alguien que ya casi nos toca en una adulto, que ya tuvo hijos, etcétera, también se la pone, aunque no tenga ninguna, no hay una edad límite. exacto. No hay una edad límite siempre y cuando exista riesgo. ¿Cuándo es el riesgo? Gente sexualmente activa. Y por un lado y por el otro, para hablar de que no hay riesgo, tendríamos que hacer PCR para decir, tú no tienes el virus, porque a lo mejor mi papá Nicolau está limpio, no tengo lesiones, pero si me hago una PCR, yo ya no tengo vida sexual, pero si me hago una PCR, a lo mejor ahí está el virus. Entonces, el recibir el esquema de vacunación, aunque tenga 40, 50, 60 años, me va a proteger en que ese virus que ya tengo, que nunca me ha infectado, nunca me genera una lesión, tenga mucho menos probabilidades de generarla, o si tengo vida sexual, de transmitirla. Entonces, nunca, la verdad, hay tope. Tendríamos que individualizar esto. Por supuesto, a la población sexualmente activa, no hay algo que nos diga, no lo hagas. Incluso se puede poner en pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo pacientes con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con alguna otra patología, con HIV. ¿Ok? No está indicada en mujeres embarazadas, porque hasta el momento no hay estudios que nos digan es segura o no es segura. Entonces, en este momento no lo ponemos a mujeres embarazadas. No hay urgencia de hacerlo. El embarazo dura 9 meses. Terminando el embarazo se puede recibir. Sí se puede poner en lactancia. Y una mujer, como hablábamos nosotros, que ya somos un poquito más grandes, que éramos jóvenes ayer, este, y no hemos recibido la vacuna, siempre la podemos recibir, porque tengamos o no el virus, ya nos haya dado una lesión o no lo tenemos, siempre nos va a proteger. En si tenemos, que no desarrollemos, en si tenemos, no transmitamos, en si no tenemos, pues más difícil adquirir, etcétera. Ahora, hablabas ahorita de que la vacuna no se puede poner en mujeres embarazadas. Hablemos qué pasa cuando tenemos VIH y estamos embarazadas y a lo mejor tenemos una lesión activa Claro, o se activa en el embarazo. claro. ¿Qué pasa si no se Muy buena pregunta. Este es un tema que, digamos que si solamente tenemos, o sea, es un tema que tratamos con el oncólogo, con el especialista en cáncer, que puede ser un ginecólogo oncólogo o un oncólogo. Si solamente se tratan de lesiones, digamos, de la capa superficial, la capa media, o sea, lesiones precancerosas, el embarazo tiene la prioridad, debe de continuar. Podemos ir tomando Papa Nicolau seriados a lo largo del embarazo para tener de cerca, checar de cerca este virus, cómo va la progresión y tomar alguna decisión si hubiera que tomarla, pero básicamente el embarazo es quien pesa más, quien dicta el camino y la vigilancia estrecha, Papa Nicolau seriados. En el caso específico de un cáncer cervicouterino en el embarazo, que es otro tema completamente distinto a tengo virus del papiloma humano o tengo virus activo porque me está generando una lesión de alguno de los tipos, es otro tema completamente distinto y dependiendo
de la fase en la que se encuentra ese cáncer cervicouterino es continuar con el embarazo y tratar después o interrumpir el embarazo y tratar ahora por el riesgo de vida o muerte de la mujer embarazada. Y si, digamos, la etapa en la que está este virus no requiere interrumpir el embarazo, ¿el parto vaginal es indicado o es una contraindicación para el parto vaginal? Sí, sabemos que es un virus que sí puede ser transmitido en forma vertical. Vertical significa mamá-bebé dentro del canal, ¿no?, de parto, etcétera. Está un poco controvertido. Yo he leído ambas informaciones, que si una mujer tiene virus de papiloma humano, dependiendo del tipo, si hay verrugas, si está activo el virus, se prefiere cesárea, si está activo. No nada más decir, a mí me hicieron una PCR hace un año, estaba positiva, me hicieron Papá Nicolau, estaba negativo, o sea, tengo el virus, pero no me estoy infectando. Ahí se puede optar por una vía vaginal. Si no, imagínense qué porcentaje de los bebés se infectaría. Si estamos hablando que arriba del 90% de las pacientes en algún momento ha tenido ese contacto con el cuerpo, no le estamos tomando todas PCR y tenemos o debemos de tener muchos partos más que cesáreas. Está intentando regresar al parto. ¿Cuántos bebés se contagiarían? Sería súper grave. Entonces, solamente cuando hay lesiones activas, es lo que yo hago en mi práctica, cuando hay lesiones activas, ya sean verrugas, que son estos que no generan enfermedades malignas, pero sí infectan la piel, no hacer un parto vaginal, o si la mujer tiene una lesión activa de virus de papiloma dentro del que no genera verrugas, sino de los que son o pueden ser malignos, de mucosas, tratar de no hacer un parto vaginal y optar por la interrupción del embarazo a través de una cesárea. Pues controvertido en la literatura. Hay publicaciones que dicen, no, si sabes que tiene BPH, mejor una cesárea. Cabe mencionar que mucho de lo que hay en vagina, sabemos que también hay en líquido amniótico. Entonces, a veces, por eso es que se dice, si igual está en vagina y el bebé ya tuvo contacto con, no va a modificar la vía de nacimiento, pero es como yo lo hago, ¿no? Como les platiqué, de todo lo que he leído y me he informado, es la conducta que he optado por hacer. Pues sin duda es un tema bien interesante y del cual además creo que tenemos que tomar muchísima conciencia porque la vacuna va a disminuir muchísimo el riesgo de padecer estas lesiones o esta enfermedad o un cáncer cervicouterino. La vacuna también va a ayudar a que los varones o los hombres transmitan menos este virus y que en las revisiones anuales, en las revisiones, cada que el médico lo señale, porque al final es quien sabe, sí pueden disminuir en un porcentaje bien importante el cáncer cervicouterino, que sigue siendo una de las principales causas de muerte en México Tristemente. y que podemos revertirlo y está en nuestras manos revertirlo. Correcto. Así es. 3 tips. Si vas a iniciar vida sexual, cuídate, hazlo responsablemente, trata de utilizar condón hasta que se sepan los 2 sanos, que él ya fue al urólogo, se revisó, y tú al ginecólogo y te revisaste. Realiza revisiones anuales, ¿no? Arriba, por encima de todo, una vez al año acudir con el doctor, con el ginecólogo y que te haga un Papá Nicolau. Y si sale bien, descansa. Si no sale bien, no te preocupes, pero haz lo que el doctor te dice. Y por último, por supuesto, vacúnate. Me parece que son 3 puntos claves. Y nosotras que somos mamás, mamá de 4, mamá de 3, vacunemos a nuestros hijos. A los 9, a los 11, a los 13, a los 15, sigue siendo nuestra responsabilidad. Ya a nuestra edad es responsabilidad de nosotros, pero en nuestros hijos es responsabilidad de nosotros como mamás y papás. Exacto. Pepe, muchísimas gracias Al por contrario. darnos tantas dudas, Con por mucho gusto. de una forma tan clara de hacernos sentir como tan acompañadas en este tema que muchas veces nos da miedo hablarlo. Nos da miedo hablarlo con nuestro médico, nos da miedo hablarlo con nuestra pareja, con la familia. Los niños, con todas. Entonces, Pepe, ¿en dónde te podemos encontrar? Yo soy actualmente en el Hospital Ángeles de Interlomas, en el consultorio 1045, la Torre de Especialidades. Estoy a sus órdenes. Espero nada más hacer Papá Nicolau, pero todos sanos, todos limpios y poner vacunas y nada más. Gracias por la invitación a las 2. Es un gusto estar con ustedes. Muy ameno, me parece un tema muy importante. Esperemos generar impacto y Bien. conciencia. Muchísimas gracias por todo. ¿Redes sociales? Sí, estoy como @Pepe Smeke y otra Doctor Smeke. Muy bien, pueden encontrar. Muchas gracias. Pues ya saben, para que lo sigan y para que se atiendan, para que saquen su cita, no dejen para después, porque les voy a decir algo, como mamás es bien fácil tener una excusa que es totalmente inaceptable, porque es lo que es que yo no tengo tiempo, es que mis hijos primero, porque, híjole, una mamá enferma no le funciona a nadie. Así que, a checarse. Les mandamos un beso.
se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Threads, TikTok. Suscríbanse a nuestros canales en YouTube y Spotify. Estamos como Raíces con Ala. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún episodio ni ningún contenido. Las opiniones compartidas por nuestras invitadas e invitados son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan. No representan necesariamente los valores ni puntos de vista de Raíces con Alas, ni de Carla Lara, Mania Casuso o Regina Rodríguez. Este podcast tiene un propósito únicamente informativo y no sustituye la orientación, diagnóstico o tratamiento profesional. Si estás atravesando una situación que requiere apoyo, te invitamos a buscar la ayuda de una o un profesional especializado.